Vamos a empezar un tema nuevo ahora dentro del curso que tiene que ver con el uso de estructuras avanzadas que nos van a permitir modelar información o guardar información. Esta es la primera parte del tema, que vamos a ver una estructura que se llama tuplas. El próximo martes vamos a continuar con el segundo y después vamos a ver varios ejercicios al respecto. Entonces el tema de hoy son las tuplas y bueno, vamos a empezar ahora. Partiendo por una definición de qué es una tupla. Probablemente tupla yo lo mencioné en como las primeras clases cuando hablé de manera muy genérica de lo tupla, pero ahora vamos a definir bien que una tupla es una secuencia de elementos definida entre paréntesis, la cual no puede ser modificada porque es inmutable. Vamos a ver varios ejemplos de qué significa esto de que sea inmutable. Así que aquí, bueno, vamos a tener nuestro primer acercamiento a tuplas. Vamos a crear tuplas. Eh, Aquí tengo un ejemplo. Eh, bueno, yo puedo definir una variable que se llama tupla de manera muy genérica. Y si no, también la diferencia, por ejemplo, con respecto a las listas, que es lo que hemos estado trabajando, que de hecho aquí hay una lista. En la lista nosotros usábamos los corchetes o los paréntesis cuadrados, y en tuplas nosotros delimitamos nuestros elementos con paréntesis redondos. Entonces, esto es una tupla. Es como una secuencia de elementos que están definidas. Eh, Prácticamente uno puede definir cualquier cosa dentro de los paréntesis. Usualmente uno define datos. Aquí, por ejemplo, tengo un string, un número y después tengo una lista. Eh, y bueno, aquí puedo imprimir la tupla. Tengo que borrar algo. Dame un minuto porque quiero borrar los outputs para que no sea, para que sean sorpresa las ejecuciones del código. Ahora sí. Eh, bueno, entonces ahí puedo imprimir la tupla y si pueden ver bien en el print, aparecen los paréntesis redondos y este sería como los elementos de la tupla. Bueno, hay varios, vamos a ver varios casos. Eh, Uno puede definir una tupla vacía. Yo personalmente no le encuentro mucho sentido porque como las tuplas son secuencias que no se pueden modificar o son inmutables, si definen una tupla vacía en realidad es como, ¿qué voy a hacer con ella? Si ahora la voy a tener que cambiar si es que quiero hacer otra cosa. Pero se puede. Si ustedes escriben paréntesis vacíos, esto está definiendo una tupla vacía. Eh, También existen, y son raros, pero existen las tuplas de un elemento. Usualmente yo tampoco le encuentro mucho sentido a esto, pero también se puede. Porque las tuplas usualmente nos sirven para agrupar cosas. Entonces, yo voy a querer agrupar más de una cosa y si tengo una tupla con un elemento, probablemente podría haber definido una variable. Pero también se puede, eh, con los paréntesis, por ejemplo, defino un elemento y una coma. Es súper importante, que es paréntesis, elemento, coma y nada más. Y eso define una tupla de un elemento. Eh, bueno, los paréntesis realmente no son necesarios, son opcionales. Excepto en estos dos casos que vimos ahora, como para darle, evitar ambigüedad sintáctica. Por ejemplo, yo no puedo escribir aquí T1 vacío. Esto de hecho me va a dar un error. Así que si yo quiero ser explícito y quiero evitar esta ambigüedad que, de hecho, Python no sabe que voy a hacer una tupla vacía, tengo que escribir los paréntesis. Este no estoy seguro, pero creo que sí puedo escribir esto. Sí, aquí por ejemplo no se da ambigüedad porque yo escribí una coma, entonces estoy diciéndole a Python, estoy definiendo una lista de elementos que es una tupla. Eh, Entonces aquí, por ejemplo, uno puede escribirlo con coma, o sea, con paréntesis o sin paréntesis. En general, por ejemplo, si uno define elementos de esta forma, una tupla 3 y quiero listar tres, o no listar, quiero agrupar tres elementos, lo puedo hacer sin el paréntesis, y eso es una tupla también. Entonces, el paréntesis es opcional, igual yo recomiendo que si quieren ser como claros con lo que están trabajando, la idea es que lo usen siempre, o la mayoría de las veces usen paréntesis, para notar que estamos trabajando con tuplas. Pero tampoco está mal si lo hacen sin paréntesis, salvo en casos puntuales que son estos de acá para evitar que Python no sepa qué es lo que es, y, no puede ser algo vacío. Eh, Voy a volver a ejecutar esto porque esto está bien. Bueno, al igual que cuando vimos listas, nosotros vimos que había una función que era list, que nos permitía convertir cualquier secuencia de datos a una lista. Aquí pasa lo mismo. Bueno,
tupla en realidad es como tuple, así en inglés, pero yo le voy a decir tuple porque, como para hacer para no cambiarme como y para que se entienda bien qué es lo que quiero hacer, hay una función que se llama tuple, en inglés, tupla, que permite convertir una secuencia a una tupla. Vamos a ver tres ejemplos, de hecho. Aquí tengo un ejemplo de secuencia 1, de secuencia 2 y secuencia 3. Primero tengo un string, que es una secuencia de caracteres. Una lista es una secuencia de elementos. En este caso le puse puros números, pero podría haber sido otra cosa. Y un rango, que también es una secuencia ordenada de números. En los tres casos yo puedo llamar a la función tuple, que va a poder convertir esta secuencia a tupla. Así que aquí voy a ejecutar y les voy a mostrar eh, que lo que pasa realmente es que yo tomo cada elemento de la secuencia y lo agrego a una tupla. Entonces aquí, como los strings son secuencias de caracteres, cada carácter se agrega como por separado a una tupla. Aquí. La lista prácticamente cambiar los corchetes cuadrados por los corchetes redondos. Y el rango, bueno, esto tiene una secuencia de números, entonces el rango de 2 a 8 son los números del 2 al 7. Y eso también se puede pasar a una tupla. Y bueno, esta función es súper útil si ustedes, por ejemplo, como las tuplas no se pueden modificar, primero trabajan con alguna secuencia que sí se puede modificar hasta que la tienen completamente lista, y con esta lista la pueden convertir a tupla. Eh, ok. Existen varias operaciones que nosotros podemos hacer sobre tuplas, pero no sé si esto es muy sorpresa o no, pero las tuplas pueden soportar cualquier función que hayamos visto en listas, siempre y cuando no modifiquen el valor de sus elementos. O sea, podemos hacer varias cosas como las que están acá. ¿Le puedo calcular el len a una tupla? Sí. Entonces, el len era una función que me decía cuántos elementos tiene lo que está acá adentro. Típicamente una secuencia. En este caso, la tupla, por ejemplo, tiene 3 elementos. ¿Puedo sumar tuplas? Sí. Aquí va a pasar el comportamiento muy similar a lo que ya pasaba con listas y también pasaba con strings, en donde yo como voy a juntar las dos tuplas y voy a generar una tupla nueva. Entonces, no es que esté editando ninguna tupla, sino que estoy generando una tupla nueva a partir de la suma de dos tuplas que ya existen. Entonces aquí, si sumo la tupla del 1, 2, 3 con la tupla del 6, 7, 8, el resultado es una tupla de 6 elementos. Otras cosas que también podemos hacer en listas era repetir. Yo puedo definir esta tupla que tiene hola con un 4. Ah, no, aquí me falta la coma. Para decir que, bueno, esta era una tupla de un elemento, la quiero repetir 4 veces y eso me va a generar una tupla de 4 elementos. También se puede hacer. Em, Puedo usar el operador in también, que era para ver la membresía o si había pertenencia de un elemento sobre una secuencia. Por ejemplo, quiero saber si el 3 está contenido en esta tupla, que tiene el 1 y el 2 y el 3. En este caso sí está contenida, entonces esto me da true. Bueno, y por lo general pueden haber más funciones, pero siempre y cuando no modifiquen el valor de los elementos, ustedes probablemente la van a poder usar. Bueno, al igual que en listas y al igual que en strings, las tuplas soportan indexación. Esto quiere decir que si yo defino una tupla con todos estos elementos, yo puedo acceder a ciertos elementos por su índice. Recuerden que el índice siempre se empieza a numerar de 0 hacia la derecha. Así que esto es 0, el índice 0, 1, 2, 3, 4. Así que yo puedo hacer esto, puedo obtener el índice 1, o sea, el elemento del índice 1 de la tupla ABC, que debería corresponder a, en este caso, el string tiene la letra B. Entonces, aquí yo puedo imprimirlo, quiere decir que yo puedo acceder a él sin problemas. Y también puedo hacer un rebanado de tuplas, o el operador slicing, no me acuerdo si lo vimos con los dos nombres, en donde yo puedo generar una nueva secuencia, que sería en este caso una nueva tupla a partir de los elementos de la tupla ABC. Por ejemplo, quiero obtener todos los elementos que van del índice 1 hasta el final. Eso es lo que significaba esto. Así que esto me va a generar una nueva tupla que va a tener todos los elementos desde este índice hacia la derecha. Y esto es otra tupla. Bueno, aquí vamos a intentar ahora actualizar un valor, para mostrarles que realmente no podemos actualizar ni cambiar los valores de una tupla. Bueno,
supongamos que tengo esta tupla que tiene tres elementos, el 1, 3, 5, y yo ahora quiero a la tupla en el índice 2, quiero asignarle el valor 6. Ustedes, no sé si recordarán, pero en listas nosotros esto lo hacíamos. Nosotros podíamos cambiar el valor de una lista, pero aquí vamos a ver que si lo intentamos, nos va a dar un error de tipo. El error de tipo era asociado a que hay cierta operación que no es soportada por el tipo de dato que estábamos trabajando. En este caso, las tuplas no soportan, aquí dice que el objeto tupla no soporta asignación de ítems. Bueno, yo que estoy haciendo ilusión en realidad es que no puedo hacer esta asignación. No se puede modificar, obviamente. Eh, Así que este es como el concepto como súper diferenciador con respecto a listas, porque uno dirá, ya, esto es muy parecido a listas, pero lo que lo diferencia es esto, que nosotros no podemos modificar los valores de la lista. Eh, bueno, pero podemos introducir múltiples funcionalidades nuevas o varias cosas que para las cuales las tuplas están mejor diseñadas o son más recomendadas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un retorno múltiple en funciones, nosotros habíamos visto que las funciones podrían retornar un valor o podrían retornar ningún valor. Pero ahora vamos a ver que las funciones realmente pueden retornar más de un valor en forma de tupla. Veamos esta función, por ejemplo, que dice, se llama transformar, recibe como parámetro una variable que se llama días, y lo que yo hago es, los días que yo ingresé, voy a transformar el equivalente en semanas, el equivalente en meses, suponiendo que los meses tienen 30 días, obviamente haciendo esa aclaración. Uno podría sofisticar esto un poco más, pero queríamos hacer un ejemplo más o menos sencillo. Y en años. Eh, y acá estamos haciendo divisiones enteras, entonces me van a salir números enteros. Yo puedo retornar los tres valores si al bloque return le listo, no le listo, pero le enumero aquí los tres valores separados por coma. Recordamos que esto es una tupla. El paréntesis es opcional. En este caso no hay problema de ambigüedad, entonces ustedes pueden escribirlo así o con los paréntesis. Y sería así. Y estaría retornando una tupla de valores. Entonces, si yo quisiera ahora hacer esto de transformar 365 días, que sería como un ejemplo muy, es como muy preciso. 365 días debería ser un año, debería ser, vamos a ver cuánto es. Ah, me faltó ejecutar la función de arriba, ahora sí. 365 días deberían ser 52 semanas, que es esto de aquí, 12 meses, estamos transformándolo entero, así que si nos quedamos con la parte entera de 12 meses y un año. Y esto se devuelve en forma de tupla en esta estructura. Entonces la tupla igual define como un cierto orden, porque yo establecí que la tupla está definida primero con las semanas, después con los meses y después con los años. Entonces yo puedo, por medio de las tuplas, hacer el retorno de múltiples valores de una función. Bueno, otra particularidad interesante que tienen las secuencias, que en realidad sirve para secuencias, pero lo vamos a ver ahora para tuplas, es hacer un desempaquetado de secuencias. ¿Qué significa desempaquetar? Significa que yo le voy a asignar elementos individuales o variables individuales a una secuencia de múltiples variables. O sea, no, voy a asignar los elementos individuales de una secuencia a múltiples variables, perdón. Como que quería expresar la idea y me adelanté. Eh, ¿Qué significa esto? Yo tengo acá, por ejemplo, una tupla que puede ser una fecha. Eh, Aquí no sé si es visible, pero uno puede ver que por la forma en que está escrita la tupla, yo puedo asociar que esto de acá significa un año, si es que me hablan de fecha. Esto de acá significa un mes porque es un número menor a 12, y esto de acá es un día, porque es menor a 30 o 31 o 29. Eh, Así que yo puedo hacer un desempaquetado definiendo tres variables separadas por coma, aquí, año, coma, mes, coma, día, y le igualo a la tupla. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? La tupla tiene tres elementos y yo acá definí tres variables. Así que ahí defino en el mismo orden, obviamente inequívocamente defino que a la variable año
le voy a asignar el primer valor de la secuencia, que sería el 2021. A mes le voy a asignar el segundo valor, que es 6, y a día el tercero, que es 25, en ese mismo orden. Entonces, ahí ya tengo la asignación, sería como una asignación múltiple, pero asociado a una secuencia. Y ahí yo estoy desempaquetando los valores de la secuencia completa, que en este caso sería la tupla. Vamos a ver que la cantidad de variables que uno tiene que usar para desempaquetar tiene que ser siempre exactamente igual al tamaño de la secuencia. Entonces, por eso las tuplas, como yo no las puedo modificar, son más apropiadas para hacer ese tipo de operaciones, porque otras secuencias también soportan desempaquetado, por ejemplo, la lista o los strings, pero como pueden cambiar su valor en el tiempo, uno puede correr el riesgo de que el código no sea válido siempre. Por ejemplo, si una lista tenía 3 elementos, yo definí 3 variables, está bien, pero si en algún momento esa lista se modificó y tiene más elementos, y yo sigo definiendo 3 variables para desempaquetar, voy a tener problemas. Por eso uno suele asociar más el desempaquetado, o es más seguro hacerlo en tuplas. Porque a las tuplas yo no le puedo quitar, no le puedo agregar un elemento, la tupla siempre va a estar definida de esa forma, con esa cantidad de elementos. Veamos algunos errores de valores que pueden ocurrir cuando ustedes intentan definir una cantidad distinta de valores para desempaquetar. Aquí tengo un value error que nos dice not enough values to unpack, o sea que no hay valores suficientes para desempaquetar. Y este va a ocurrir, por ejemplo, si yo defino una fecha, en este caso fecha 2, pero yo ahora quiero desempaquetar 5 valores. Entonces defino 5 variables y le asigno eso a la fecha 2. Obviamente esto me va a dar un error. Me dice que no hay suficientes valores para desempaquetar. Lo que estaba esperando Python, aquí dice que estaba esperando 5. O sea, yo esperaba que esta secuencia de acá tuviera 5 valores, pero obtuve 3. Entonces, aquí hay una diferencia en donde la cantidad de valores que yo tenía o sea, que yo necesitaba desempaquetar era mayor a la que realmente tenía. Y me da este error. El caso contrario también está, que es otro error de valor. Bueno, aquí la razón de este error es debido a que el lado izquierdo del signo igual definía 5 variables, pero el lado, aquí le puse el lado izquierdo 2 veces, el lado derecho es una secuencia de 3 valores. El otro caso que es cuando hay demasiados valores, eh, por ejemplo, yo defino ahora una tupla de 5 elementos y yo quiero desempaquetar, pero en 2 variables. Entonces aquí de nuevo pasa lo mismo, hay un problema, no definí exactamente la misma cantidad de valores para desempaquetar, así que me va a dar este error, otra vez error de valor, pero me va a mostrar otro mensaje. Me va a decir que hay muchos valores para desempaquetar. Y estaba esperando 2. O sea, yo esperaba que esta secuencia tuviera 2 valores y tengo muchos más. Eso es lo que está diciendo Python. Aquí creo que Python no se preocupa de contar cuántos más tengo, como que se preocupa solamente de que yo definí menos. O sea, yo definí una cantidad menor y la secuencia tiene muchos más elementos que desempaquetar. Eh, Así que aquí de nuevo, en el segundo caso se produce un error porque se esperaban 2 valores para desempaquetar, pero la tupla tenía 5. O en este caso Python no se preocupó de decirme que tenía 5, tenía muchos más. Así que si quieren usar la función de desempaquetar una secuencia que se puede usar, tienen que preocuparse bien de que la cantidad de variables que uno defina tiene que ser exactamente la cantidad de elementos que tenga la secuencia que está al lado derecho del signo igual. Eh, lo vamos a revisar un poco más en detalle ahora con algunos ejemplos para que veamos cómo funciona esto del desempaquetamiento. Bueno, esto lo vi yo en algunos ejercicios que hicieron ustedes, pero bueno, existe una variable que se llama, la variable es underscore en inglés o guión bajo, que simplemente es una variable más en Python, pero existe una convención dentro del lenguaje en donde uno define que esta variable va a ser asociado a una variable ficticia o variable dummy, y por lo general se usa cuando yo quiero desempaquetar o que en realidad quiero asignar un valor a una variable que no me importa y que por lo tanto no lo voy a usar después. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tuviera una tupla de 5 elementos o una secuencia en caso genérico, pero a mí solo me interesan las primeras 3, yo puedo definir variables para los primeros 3 casos y a los otros 2 les puedo asignar el guión bajo. Entonces, con eso estoy diciendo que a mí, por convención, porque en realidad yo estoy definiendo una variable guión bajo que tiene ese valor, y de hecho la estoy definiendo 2 veces, eh, estoy diciendo que este valor a mí realmente no me importa, pero igual tengo que especificar que yo necesito desempaquetar 5 valores
así que lo uso como recurso. Entonces, si a ustedes realmente no les importa un valor de una secuencia, pero quieren hacer el desempaquetamiento, pueden usar el guión bajo. Bueno, aquí en este caso, si ejecuto esto, obviamente esto sí me lo va a permitir. Aquí yo definí solo tres variables que son las de interés para mí. Estas no me interesan, pero la operación de desempaquetamiento es soportada porque son definí 5 elementos al lado izquierdo y la tupla tiene 5 elementos. Entonces ahora puedo acceder tranquilamente a mis elementos X, Y y Z. Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Hemos visto hartas cosas de tuplas, la mayoría ya conocidas de listas. Si quieren las pueden escribir en el chat. Mm, Ya, estoy viendo otro mensaje no relacionado de Nicolás. Podemos quedar conversando después, Nicolás Bruit. Eh, ya, bueno, cualquier cosa, ahí pueden hablar por el micrófono o pueden escribir en el chat. Eh, ok, entonces yo puedo usar tuplas para establecer comparaciones. Eh, por definición, si yo quiero comparar dos tuplas, yo puedo decir que dos tuplas son iguales si tienen el mismo tamaño, o sea, tienen la misma cantidad de elementos, y además cada uno de sus elementos correspondientes tiene el mismo valor. O sea, si el primer elemento de una tupla tiene el mismo valor que el primer elemento de la otra tupla, y así sucesivamente. ¿Qué pasa en otros casos? Usamos el orden lexicográfico, que es el mismo orden que usamos para ordenar strings prácticamente. Eh, Veamos varios casos. Aquí tengo un caso 1, en donde yo puedo usar operadores de comparación, en este caso el operador igual a, con dos tuplas. Entonces yo quiero saber si esta tupla es igual a esta otra tupla. En este caso tengo un 1, bueno, las tuplas tienen dos elementos, así que ya es un criterio para potencialmente que sean iguales. El primer elemento es 1. Acá tengo una expresión, pero la idea siempre es evaluar la expresión y ahí se hace la comparación. 3 dividido en 2, pero en parte entera es 1. Así que en este caso el primer elemento sigue siendo igual. El segundo es un 2. Y acá también tengo otra expresión que es 1 más 1, también es 2. Así que esta tupla es igual. O sea, la tupla de la izquierda es igual a la tupla de la derecha. Porque cumple la primera definición. Veamos un caso 2. Eh, Aquí claramente sabemos que no son iguales, porque las tuplas tienen dos elementos que cumplen una parte, pero el segundo elemento de cada tupla no es igual. Así que esto es falso. Por ejemplo, si yo, cuando yo hago comparación de tuplas, siempre yo lo que hago es una revisión en orden. Reviso el primer elemento, si este es igual, bueno, y en este caso la operación es igual, yo tengo que seguir revisando el segundo elemento en orden, con la misma operación, y ahí puedo ir decidiendo si el valor es verdadero o es falso. Vamos a ver unos casos un poco más complejos ahora. Bueno, tenemos un caso 3. Son las mismas dos tuplas. Ahora yo quiero saber si la tupla de la izquierda, que es la tupla 6,1, es mayor que la tupla de la derecha, que es 6,2. A mí intuitivamente uno dice no, probablemente esta es mayor. Eh, pero lo que se suele hacer es lo mismo que les mencioné recién. Yo tengo dos valores, que es el 6 y el 6. Los dos valores son iguales. Entonces, en el fondo yo todavía no puedo saber si la tupla es mayor a la otra porque tengo como igualdad de valores y puedo seguir revisando valores hacia la derecha. Entonces lo que hago es revisar los segundos elementos, que sería el 1 y el 2. En este caso son distintos, así que los puedo comparar. ¿El 1 es mayor al 2? En este caso, no. Por lo tanto, la tupla no es igual, o sea, no tiene esta igualdad, no es mayor a la otra. Así que esto es falso. Bueno, y esta es la explicación también. La tupla 6,1 no es mayor que la tupla 6,2 debido a la comparación de los segundos elementos de cada tupla. En este caso, 1 mayor a 2 es falso. ¿Qué pasa acá? Tengo la tupla 1, 4, 5 y tengo la tupla 1, 4. Quiero saber si la tupla 1, 4, 5 es mayor que la tupla 1, 4. Entonces, de acuerdo al mismo razonamiento que acabamos de ver, yo voy a ir comparando elemento por elemento hasta que encuentre alguna diferencia y ahí voy a estar comparando. Entonces, primero reviso el elemento 1 con el 1, que son iguales, así que no puedo decir todavía si uno es mayor a otra, y quedan más elementos por revisar.
me paso a revisar el segundo elemento, que es el 4. El 4 y el 4 acá son iguales de nuevo. Así que todavía quedan algunos elementos, entonces todavía no puedo tomar la decisión de cuál es mayor. Y acá tengo un 5 y nada, no hay elemento. Entonces, lo que pasa aquí es que la tupla que tenga la mayor cantidad de elementos es la que generalmente gana en este caso de decisiones y es mayor. Así que acá la tupla 1, 4, 5 es mayor que la tupla 1, 4. ¿Por qué razón? Porque cuando llegué y revisé que los primeros dos elementos eran iguales, yo procedí a revisar el tercero. Y en este caso, acá sí tengo un elemento, acá no. Entonces, esta automáticamente se convierte en la mayor. Aquí también está la explicación. Eh, si comparamos el tercer elemento, dice que una de las dos tuplas no tiene elemento para comparar y eso va a determinar que es menor que la tupla que sí tenía un tercer elemento. Ahora, este generalmente no es un buen criterio para decidir si una tupla es mayor. Uno no puede decir que siempre la tupla que tenga más elementos es la mayor. Vamos a ver un caso 5. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero saber si la tupla que tiene el 1, 4, 5 es mayor que la tupla que tiene el 1, 8. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento de cómo decidíamos el orden, yo reviso el primer elemento de cada una, que en este caso es igual, por lo tanto, aún necesito verificar otros elementos para decidir si una tupla es mayor que la otra. Y reviso el segundo. Acá tengo el 4 y el 8. Entonces aquí sí puedo comparar porque los elementos son distintos. Entonces me hago la pregunta de 4 ¿es mayor a 8? No. Por lo tanto, la tupla no es mayor. Y ahí termina todo. Yo no necesito seguir revisando elementos. Es siempre el primer elemento comparable que tenga, que pueda revisar, decide en el fondo el ordenamiento de la tupla. Así que es falso. Así que no siempre uno tiene que guiarse por el criterio de que la tupla que tenga más elementos es la mayor. Eh, Así que aquí, bueno, ahí está la explicación. La tupla 1,8 es mayor que la 1,4,5 debido a la comparación del segundo elemento. Ahora, ustedes se preguntarán por qué vimos todo esto, porque igual las tuplas son súper buenas para hacer comparaciones de horas o de fechas, o en realidad de cualquier estructura que tenga una jerarquía de más grande a más, o de agrupación más grande a más chica. La hora y la fecha son súper asociables como a este tipo de jerarquía, porque uno puede definir fechas, por ejemplo, y la idea es ordenarlas jerárquicamente, o sea, primero ordeno el que tenga mayor jerarquía, que sería el año, coloco los años, después puedo colocar lo que tenga la menor jerarquía, que son los meses, y después coloco los días. Eh, entonces, si yo tengo dos fechas definidas en este formato, yo puedo hacer comparaciones explícitas de fechas. No sé si en algún momento, cuando vimos condiciones, eh, parece que hicimos un ejercicio, si no, bueno, igual es un ejercicio que se suele hacer. Uno podía, por ejemplo, tener tres variables para año, mes, día 1 y año, mes, día 2, y uno tenía que hacer un montón de comparaciones para decidir cuál de las dos era mayor. Ahora con tuplas podemos hacerlo simplemente definiendo las tuplas en el orden jerárquico correcto, que sería en este caso año, mes, día, e inmediatamente yo puedo saber si una fecha es más reciente o más antigua que la otra, debido a la forma en que tenemos para comparar si una tupla era mayor que la otra. Entonces aquí, por ejemplo, tengo dos fechas, esta es el 24 de junio de 2021 y esta es el 30 de julio de 2021. Si yo quisiera saber cuál fecha es mayor que la otra, simplemente uso el operador mayor o menor de acuerdo a lo que yo quiera verificar. En este caso, quiero saber si fecha 1 es mayor que la fecha 2. ¿Qué significa que sea mayor? Que la fecha es más reciente, o sea que tiene números más grandes. Eh, Así que aquí la comparación lo que se hace es, se verifican los años. Si los años son iguales, yo voy a revisar los meses. Voy a revisar meses. Si los meses son iguales, reviso los días. Pero generalmente yo me detengo antes. Por ejemplo, si los años eran iguales y después veo los meses, y los meses son distintos, ahí yo puedo tomar una decisión de si cuál fecha era mayor que la otra. Que es exactamente el mismo comportamiento que vimos en comparación de tuplas. Así que si yo ejecuto este código, inmediatamente con una operación yo puedo saber que la fecha 24 de junio es más antigua que la fecha 30 de julio, porque ambas son del año 2021. En cambio, por ejemplo, si yo definí dos fechas y ahora le puse el año 2023 a la fecha 1, obviamente el criterio de comparación se va a detener siempre en el año. No necesito revisar meses y días. Así que en este caso la fecha 24 de enero de 2023 obviamente es más reciente que la fecha 30 de julio. Así que las tuplas van a ser súper útiles, por ejemplo, para estructurar esta información y para poder comparar.
Y de nuevo, como las tuplas no se pueden modificar, la idea es que, por eso es un formato más apropiado, porque siempre voy a tener tres elementos que van a ser esos tres elementos, que va a ser el año, el mes y el día. No sé si tiene alguna pregunta hasta el momento, ¿no? Voy a ver el chat. Bueno, eh, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Profe, creo que la flechita iba al otro lado porque dice que el 2023 es más reciente que el 2021. ¿Sí? Pero, es verdad eso, es cierto, ¿no? El 2023 es una fecha más reciente que, bueno, igual estamos hablando del futuro. La fecha que tiene 2023 es más reciente que la que tiene el 2021 o es más antigua. Ah, ya, 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 ya. Sí, en el fondo, cuando uno hace una comparación de fechas y Sí, uno sí, quiere sí. saber si una fecha es mayor que la otra, las fechas más grandes, podría decirlo Sí, así, es más digamos, reciente, me había confundido. es más reciente, claro, sí. Igual a veces hay que como ver bien qué es lo que quiero comparar. Si algo es más reciente, qué significa que es más grande o que es más chico. Entonces sí. Probablemente por eso yo también uso las palabras reciente y antigua, pero uno puede usar otras palabras. Eh, pero qué bueno que hagas la pregunta porque igual uno tiene igual tiene como que preguntarse esas cosas, si está bien definido, si está mal, pero eso. Igual gracias por preguntar. Eh, Bueno, vamos a ver ahora que nosotros podemos combinar estructuras. Esto también es súper útil y nos sirve para almacenar y manejar información agrupada. Así que podemos nosotros definir listas de tuplas. Generalmente uno también puede definir obviamente tuplas de listas, pero las listas de tuplas son mucho más útiles. Así que vamos a ver un ejemplo aquí. Imaginemos que tengo una lista de asignaturas. Entonces, yo hasta el momento, sin saber de tuplas, probablemente hubiera requerido manejar tres listas distintas que tengan las tres asignaturas. Una lista con el nombre, otra lista, por ejemplo, con la sigla, otra lista con los créditos. Pero ahora como tenemos tuplas, podemos agrupar la información y dejarlo solamente en una lista. Entonces aquí yo en esta lista de asignaturas, yo definí varias tuplas y todas las tuplas tienen el mismo formato. Tienen el formato, el nombre de una asignatura, por ejemplo, y aquí igual está bien coloquial, la sigla que tiene la asignatura y la cantidad de créditos, que es un número. Y como esto es una lista, yo puedo iterarlo. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, un ciclo for una variable que se llama asig in asignaturas. Y como yo estoy iterando una lista de tuplas, obviamente si yo hago este for asig in asignaturas, esta variable es una tupla. Así que la puedo tratar como tal y puedo usar todas las operaciones que vimos recién. Así que puedo, por ejemplo, desempaquetar la tupla aquí. En este caso, por ejemplo, me interesa solamente el nombre y el crédito. Así que desempaqueto dos variables, uso la convención del guión bajo, ya que no me interesa la sigla, y puedo ir mostrando información. Aquí, por ejemplo, puedo decir el nombre de la asignatura que tiene una cantidad de créditos, de acuerdo al contenido que está estructurado en la lista. Eh, entonces, esto es súper útil para poder estructurar información y ahora tener agrupada la información, más que tenerla como repartida en distintas listas. Eh, bueno, entonces esto se puede hacer, pero vamos a ir un paso más allá y yo puedo en el ciclo for, al mismo tiempo que yo defino una variable, en realidad puedo ir desempaquetando variables, o sea, desempaquetando las variables que estoy definiendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vimos en el ejemplo anterior? Que yo definía una variable y dentro del ciclo for la desempaqueto, lo cual está súper bien y ustedes también lo pueden hacer si quieren, pero está la versión un poco más resumida, en donde yo en el ciclo for defino exactamente la cantidad de variables que tiene mi secuencia, en este caso es la tupla, y puedo desempaquetar al mismo tiempo. Entonces, en lugar de definir una variable y desempaquetarla dentro del ciclo for, yo hago las dos cosas al mismo tiempo. Acá, por ejemplo, defino tres variables, itero sobre la lista de asignaturas. Esto solo lo pueden hacer si ustedes saben que cada elemento de asignatura es una secuencia de tres elementos, en este caso. Si en algún momento hubiera alguna diferencia en la cantidad de elementos que tenga la secuencia, les va a dar un error. De hecho, produzcamos un error ahora. Eh, entonces, esto va a producir el mismo resultado anterior, pero si por algún motivo yo hubiera tenido acá una tupla que tenga
una cantidad diferente de elementos, me va a producir el error de valor que ya vimos, que es que yo definí una cantidad específica de valores para desempaquetar, pero la secuencia, que en este caso es la tupla, tenía más elementos. O también puede pasar si tenía menos elementos. Entonces, si por ejemplo ahora esto tenía 2, me da el otro error, el que me dice que yo definí 3, pero en realidad tenía 2. Así que esto solo lo pueden hacer si ustedes están seguros, por ejemplo, que la lista siempre va a tener secuencias o tuplas de 3 elementos. No sé si esto tenía 4, pero bueno, creo que tenía 5. Entonces, por eso igual la lista de tuplas son un buen candidato para que ustedes puedan hacer esta como compresión un poco más de código. Ya que las tuplas, si uno tiene tuplas siempre de la misma cantidad de elementos, yo siempre con seguridad, yo sé que esto puede funcionar con 3 variables. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe, todo claro. Ya. Bueno, otra cosa súper útil para las tuplas, que en realidad también podría haber hecho con listas, pero en tuplas yo también puedo ordenar información agrupada. Así que vamos con un ejemplo bien coloquial. Eh, Veamos la siguiente lista que muestra las películas de Star Wars. Entonces aquí yo hice una lista de tuplas, tengo agrupado. eh, Cada tupla es el año, el título de una película, el año de lanzamiento y el orden histórico que tiene la película. Nosotros sabemos por cultura, tal vez por cultura popular, que las películas de Star Wars primero lanzaron una trilogía que era como, bueno, estaban bien ordenadas, pero después sacaron otra trilogía que iba como antes de la otra, de la primera, y después sacaron otra que iba después, entonces como que esto tiene un cierto orden que está reflejado por este número, el número que está acá como tercer elemento de la tupla. Entonces, por ejemplo, la película El ascenso de Skywalker, que salió se lanzó el año 2019, es la novena película en orden histórico. Aquí igual me pueden decir, oye, ¿dónde están los spin-offs? Bueno, no quise considerar spin-off, pero uno también puede decir que, por ejemplo, la de Rogue One era, creo que la 3.5, entonces uno la puede poner entre medio de dos. Aquí solamente consideremos las películas como de las trilogías. Eh, entonces aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué pasa si ordenamos la lista de Star Wars? Entonces, nosotros habíamos visto en listas que usando el sort yo puedo hacer un ordenamiento. Eh, no definí Star Wars. Si yo hago un sort, las tuplas se van a ordenar. Y como vimos también hace un rato, el ordenamiento de tuplas es siempre, bueno, es lexicográfico. Entonces, yo siempre me tengo que fijar en el primer elemento, que si puedo ordenar por el primer elemento, ordeno por ese elemento. Si son iguales, empiezo a ordenar por el segundo elemento. Si son iguales, por el tercero y así. Así sucesivamente. En este caso tengo texto, así que yo puedo ordenar, por ejemplo, lexicográficamente o alfabéticamente, en este caso porque son puros caracteres, puedo ordenar todas las películas por el primer elemento de las tuplas. Así que aquí me quedan ordenadas alfabéticamente. Entonces primero me quedan todos los que sería la E, después los la, después los, y después una. Y ahí listo, ahí está ordenado alfabéticamente la lista de Star Wars. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer otro ordenamiento? Por ejemplo, yo quiero ordenarlas por orden histórico. Una forma de hacerlo, no digo que esta sea la única, pero una forma de hacerlo, todavía estamos explorando como el algoritmo, como las tuplas siempre van ordenando del primer elemento hacia adelante, yo podría decir, bueno, si ahora quiero un orden distinto, yo podría generar nuevas tuplas que tengan el criterio de ordenamiento al primero. Entonces esto lo puedo hacer con este código. Yo puedo definir una lista auxiliar. Voy a ir comentando esto. Esta es una lista auxiliar. Aquí voy a ir iterando sobre todas las películas de Star Wars. Entonces, bueno, aquí ya usamos el formato compacto que les mostré. Como yo sé que siempre la lista de Star Wars tiene tuplas de 3 elementos, puedo definir 3 variables aquí, que son el nombre, el año y el orden. En la lista auxiliar yo voy a agregar tuplas nuevas, y aquí, ojo, aquí sí es importante el paréntesis, no pueden omitirlo, porque si ustedes, por ejemplo, hacen esto,
ustedes le están diciendo al append que le estoy agregando 3 parámetros, y de hecho el append no soporta 3 parámetros, siempre hay que agregar un elemento. Y aquí, para no perder ambigüedad, sí o sí tienen que ir los paréntesis. Entonces aquí se ve como doble paréntesis, pero en realidad no, es esta tupla la estoy agregando a la lista. Y la tupla la estoy generando en otro orden. Entonces primero estoy poniendo el orden histórico, después estoy poniendo el nombre y después el año. Si yo ordeno ahora esa lista, la tupla se va a ordenar siempre por el primer criterio, que sería el orden. En el caso de que hayan empates, por ejemplo, en el número de orden, pasaría a ordenar por nombre. Pero aquí nosotros vimos que en este ejemplo eran puros números enteros y todos eran distintos, creo. Vamos a verlo ahora. Eh, Así que con eso, si yo ordeno la lista, o sea, la lista de auxiliar que tiene varias tuplas, yo voy a estar ordenando por esta variable que se llama orden, que es mi orden histórico. Como esta es una lista auxiliar, en realidad esta lista me servía simplemente para saber el orden. Pero si yo quisiera volver a retornar la tupla Star Wars al formato que tenía antes, que era nombre, año y después orden, tengo que hacer el proceso inverso ahora. Vacío la lista de Star Wars y yo desde la lista auxiliar ahora voy a agregar los valores, pero en el orden en el que estaba la lista auxiliar. Eh, Así que lo importante es, bueno, tomo una lista, la genero en un orden, o sea, con una configuración específica, la ordeno y después leo esa lista ordenada y la vacío en el formato original. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero ver cuánto vale Star Wars, si nos fijamos ahora, no está ordenado por el primer valor, está ordenado por el último, que sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sí, primero vemos que está la trilogía que salió entre el 99 y 2005, después está la trilogía, la primera trilogía que salió entre el 77 y el 83, y después está la última trilogía que ha salido entre el año 2015 y el 2019. Y así es como ustedes pueden ordenar tuplas o valores que no necesariamente son por el primer criterio de ordenamiento. Obviamente, le voy a mencionar, no es la única forma que existe para hacer ordenamientos, pero si lo tenemos que ver de manera algorítmica en base a lo que sabemos, es como la forma que podemos, por ejemplo, definir ahora. No sé si ustedes conocen alguna otra función que permita hacer lo mismo, pero bueno, si las conocen, obviamente, y las pueden usar, yo no veo ningún problema. Eh, ok, aquí que había una pregunta. ¿Cómo podríamos ordenar las películas por año de lanzamiento? Que en el fondo sería el segundo criterio. Bueno, De la misma aquí, manera, de nuevo pasando a lista, claro, ¿sí? cambiando el orden. Claro. Y el orden ahora tendría que ser, no tendría que ser esto, tendría que ser primero el año y después los otros dos. De hecho, dejé reservado un bloque de código para que lo hagamos. Lo voy a hacer rápidamente. Entonces, el mismo código que tenía acá, como yo ahora quiero ordenar por el año, voy a poner el año primero, el orden después, y cuando haga la vuelta para volver a pasar al formato, ahora esto es el año y esto es el orden. Ya, y me falta un bloque de... Ya, porque en realidad yo podría hacer esto, podría colocarle print Star Wars, pero ahí me va a mostrar la lista como no me la va a mostrar por línea. Yo lo que voy a hacer es escribir simplemente el nombre de la variable, que es equivalente a decirle al intérprete de Python que me diga el valor de la expresión o de la variable. Sí, ahí lo tendríamos entonces. La clave sería esta lista auxiliar que ahora yo como quiero ordenar por otro criterio, en realidad tendría que poner primero ese criterio. Y hay que preocuparse bien en el orden, porque aquí yo definí año, nombre, orden. Entonces cuando vacié esto a la otra lista, también lo definí en año, nombre, orden. Eh, y ahí me quedaron las películas ordenadas ahora por el año de lanzamiento. Y obviamente manteniendo la estructura. O sea, temporalmente no la tenían, pero al final del programa igual mantuvo la estructura que tenía, que era primero película, nombre película, después era año de lanzamiento y al final era el orden histórico. ¿Alguna pregunta, duda? Porque si no vamos a ir a un pequeño break antes de ver algunos ejercicios.
Profe, yo tengo, o sea, no una duda igual referida a esto, sino que al control de la semana pasada, ¿Del martes? o sea, del martes, perdón. Ah, ya. Eh, es que sabe que tuve un percance con ese porque pensé que había subido el archivo correcto porque no sé qué onda le pasó a mi computador que estaba programando y pensé que se había subido el archivo actualizado. Después como me puse a revisar si lo subí correctamente y no se había subido el actualizado y lo volví a subir como 7 minutos atrasado porque fue como una cosa de... Porque no sé, en verdad que no sé qué le pasó a mi computador, lo tenía guardado en mi disco duro donde lo estaba programando. Ya. Capacito tiene que verse, justo lo desconecté sin querer y no sé qué onda le pasó, pero Tengo una no, duda. o sea, no lo subí atrasado igual, No sé si porque lo había subido antes, pero ya, creo que me mandaste un correo sobre eso, ¿cierto? Porque, sí, bueno, yo todavía no respondí a esos correos, pero creo que sí, yo en mi casilla tenía algunos correos. Voy a responderte por ahí para que manejemos la comunicación, pero ok, lo voy a hacer cuando empiece a revisar los controles porque todavía no empiezo. ok, ok, Eh, Así que ahí lo podemos ver. ok, profe. Ya. Bueno, entonces vamos a ir a un break pequeño de 5 minutos. Volvemos a las 9:10.
Bueno, estamos de vuelta. Y bueno, esta clase modificada va a estar disponible durante el día. También va a estar disponible durante el día una guía de ejercicios de tuplas y además pronto también van a salir los ejercicios de HackerRank para que los puedan ver. Eh, bueno, en esta guía les quise poner ejercicios ya más de problemas de contexto porque ya las tuplas son estructuras que tienen varias cosas que ya hemos visto de listas y generalmente quise hacer asociaciones con listas de tuplas que permiten modelar ciertos problemas. Así que bueno, hay dos ejercicios. Probablemente vamos a alcanzar a revisar uno y un poco más. El segundo también les recomiendo que lo vean y lo podemos conversar si me escriben un correo o lo podemos revisar, por ejemplo, tenemos planificado una clase de ejercicio, así que lo podemos revisar ahí también. Eh, bueno, veamos el ejercicio uno. Dice, el grupo de música Iron Python ha decidido iniciar una serie de conciertos en diferentes lugares del país, los cuales están almacenados en una lista de tuplas compuestas por un string que representa el nombre de la ciudad y un número entero con la capacidad de público de cada locación. La siguiente estructura describe lo mencionado. Por ejemplo, yo tengo varios conciertos en la ciudad Paitonia, que tiene una capacidad de público de 2.000 personas. Santiago, que tiene 15.000, Pelotillo, que tiene 4.000, Valparaíso 5.000 y, bueno, Viña del Mar 3.000. Y hay puntos suspensivos, que quiere decir que la lista en realidad podría tener muchos elementos de ese tipo. Además, la banda posee una lista de tuplas que guarda información sobre las entradas de los respectivos conciertos. Cada tupla posee el nombre de la ciudad y una tupla con la cantidad de entradas vendidas y el valor de cada una de ellas. Bueno, hasta el momento no lo he dicho, pero obviamente las tuplas pueden tener otras tuplas dentro de sí mismas. Por ejemplo, aquí tengo una tupla que tiene dos elementos. El primero es la ciudad y el segundo es otra tupla donde el primer elemento de esa tupla interna es la cantidad de entradas vendidas. Por ejemplo, se vendieron 2.000 entradas y el valor asociado a cada una de ellas fue de 6.000. Acá se vendieron 7.000 entradas con 8.000 cada una y así. Eh, bueno, veamos ahora estas funciones. Desarrollé la función menor público que recibe como parámetro la lista de tuplas de conciertos, o sea, una lista como esta. La función debe retornar una tupla compuesta por el nombre de la ciudad y su capacidad de público de la ciudad de menor capacidad de público. Entonces aquí vamos a ir combinando varias cosas que hemos visto en el curso y en la clase de hoy. Voy a abrir un IDLE. Ya, entonces aquí coloquemos Python, Python. Ya, aquí tengo el IDLE para empezar a escribir. Ya, y acá tengo el archivo con el enunciado. Ya. Entonces lo que necesito saber aquí primero es cuál es la ciudad y la capacidad de público, o sea, la ciudad que tenga la menor capacidad de público dentro de todas las que están disponibles. Eso es lo que necesito saber. En este caso sería Python con 2.000. O sea, si vemos, si no, solamente no, nos fijamos en esta lista de tuplas, sería solamente Python. Pero tenemos que pensar en un caso genérico donde no necesariamente la primera tupla va a ser la que tiene la menor cantidad de capacidad. Así que, bueno, hagamos la función que se llama menor público. Ya. ¿Qué debía hacer yo para buscar cuál es la ciudad que tiene la menor capacidad de público?
Voy a empezar a comentar en 5 segundos. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer en este caso, ya que teníamos una lista de tuplas, es obviamente recorremos toda la lista de tuplas y vamos a ir revisando la información y nos vamos a ir quedando con la estructura que tenga, obviamente, la menor cantidad de población o de capacidad. Así que voy a hacer un ciclo for. Aquí de nuevo, yo puedo usar el conocimiento de que me están diciendo que la tupla, o sea, la lista de conciertos siempre tiene tuplas de 2 elementos. Para hacer esto, voy a hacer un ciclo for con 2 variables, que va a decir for ciudad, capacidad y conciertos. Y quiere decir que yo voy a estar desempaquetando al mismo tiempo que recorro la lista de tuplas. Eh, bueno, tengo el nombre de la ciudad y la capacidad. Si, por ejemplo, si siguiéramos como el patrón que ya hemos visto harto en el curso de calcular el menor de algo o el mayor de algo, yo puedo definir que la menor capacidad sea igual a un número muy grande. Aquí me falta usar un string. Y bueno, el nombre asociado no lo tengo, así que lo voy a dejar ahí. Y yo podría hacer esto, podría ir comparando si, por ejemplo, la capacidad es menor que la menor capacidad. Si pasa eso, la menor capacidad se actualiza a la capacidad nueva, obviamente porque ahora encontré un nuevo menor. Y voy a registrar el nombre de la ciudad que tiene esta capacidad, entonces lo voy a asignar a la ciudad. Y con eso ya estaría listo. Después de iterar toda la lista de tuplas, obviamente yo voy a tener determinado ya el nombre del menor público. Y aquí me piden retornar una tupla, eh, que es esa tupla, Python 2000. Así que tengo que retornar el nombre que encontré y la capacidad, la menor. Menor capacidad. Ya. Y eso sería todo. Entonces aquí podríamos resolver el problema desde el punto de vista de lo que habíamos hecho antes para buscar siempre el menor o buscar el mayor, que el patrón es más o menos parecido. Lo vamos a probar. Ya, entonces aquí yo puedo llamar a la función y voy a copiemos estos dos nomás para tener un ejemplo. Menor capacidad se llama. No, menor público. Ya, y yo a menor público le voy a pasar esta lista que tiene 2 tuplas. Perdón, esta no era la lista que estaba buscando. Copié la segunda. Era esta. Ya, era una lista que tenía tuplas de 2 elementos. Entonces aquí, obviamente me va a decir que Pythonia, pero si yo, por ejemplo, puedo cambiar los números, y esto le agrego un 0, ahora me va a decir que la otra es la menor. Eh, Así que ahí ya tendríamos resuelto el problema. Sin embargo, podemos usar, voy a definir una función que le voy a poner menor público 2. Vamos a aprovecharnos ahora de las tuplas y el ordenamiento que podemos hacer para poder hacer otra cosa que va a resolver el problema también. Entonces, yo puedo definir una lista auxiliar. Y aquí vamos a hacer algo muy parecido a lo que vimos en el ejemplo de Star Wars. Aquí yo lo que quería es, o sea, yo no quiero ordenar, pero quiero, en realidad sí quiero ordenar. Quiero ordenar, pero no por el primer elemento que tiene la tupla, que es el nombre del recinto del concierto. Quiero ordenar por el segundo elemento. Entonces, en el fondo voy a hacer lo mismo. Si yo ordeno ahora por capacidad y me quedo siempre con el primer elemento, ya está resuelto mi problema. Entonces, bueno, de nuevo, tenemos que recorrer la lista de tuplas.
Bueno, y aquí lo que voy a hacer es que a la lista auxiliar yo voy a agregar la tupla, o una tupla nueva en realidad, que va a tener primero la capacidad y después va a tener el nombre de la ciudad. Entonces, como ya hice eso, ahora si yo ordeno esta lista auxiliar, me va a quedar ordenada de menor a mayor por capacidad. Entonces aquí puedo hacer lista aux.sort. Y yo sé que el primer elemento de la lista es la tupla que estoy buscando, que es la que tiene menor capacidad, pero no está ordenada exactamente en el formato que me lo pedían. Me pedían primero la ciudad y después la capacidad. Bueno, no hay problema con eso. Bueno, podría asegurarme un poco más de que si, por ejemplo, si la lista auxiliar tiene elementos, esto también puede ser un caso borde, que en realidad es, si yo no tengo una lista de conciertos que está vacía, esto no va a funcionar. Eh, mayor a 0. Si mi lista auxiliar tiene elementos, que quiere decir que la lista original tiene elementos, yo voy a poder hacer esto. Y lo voy a hacer bastante reducido. Yo voy a poder retornar la lista, no, voy a poder, así, la lista auxiliar en el índice 0, que yo sé que eso es la tupla que tenga la capacidad de ciudad menor, o sea, la menor capacidad. Pero yo no puedo, o sea, a mí me pidieron que el valor a retornar sea primero la ciudad y después la capacidad. Y acá lo tengo al revés. Entonces yo puedo hacer una conversión. Puedo generar, y esto también lo vimos de hecho, puedo generar una subsecuencia en el fondo. Ahora es una tupla que tiene los mismos elementos pero en el orden inverso. Así que si yo escribo este 2.2.-1, no sé si lo recuerdan, que esto del rebanado, este era el inicio, este era el fin y este era el salto. Si yo defino eso, yo estoy definiendo una nueva tupla que tiene los mismos elementos de la tupla original, pero con el orden invertido. Y si imaginemos que acá, aquí por ejemplo, voy a definir una tupla vacía. Eh, entonces, veamos qué pasa con esto. A ver. Ya, esto también funciona y tomamos otro camino. Bueno. Aquí tomamos el camino de usar, por ejemplo, el ordenamiento de tuplas de manera conveniente para nosotros, sabiendo que las tuplas siempre se ordenan por elemento, o sea, se ordenan primero por el primer elemento, después por el segundo y así, y nos quedamos con el primer elemento que había en esa lista. Y lo que hice fue invertir el orden de la tupla. Si quieren, esto lo lo puedo mostrar aquí en el intérprete. Entonces, si yo tengo una tupla la tupla la que estaba obteniendo era esta, era 2000 y Pythonia, yo lo que hice fue esto. O sea, fue invertir la tupla, o sea, el orden de los elementos y generar una tupla nueva. Sí, porque si vemos que T sigue siendo la misma tupla original. Recuerden que el operador, operador de subsecuencia, siempre me va a generar una nueva subsecuencia a partir de la original, nunca la va a modificar. Que en el fondo eso es lo que no puede pasar con las tuplas no se pueden modificar. Pero sí puedo generar tuplas nuevas a partir de tuplas que ya tenía. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta porque igual se nos está acabando el tiempo. Esto tiene más ejercicios. Aquí hay uno de una función de gira que también lee la primera variable y hay que tiene que generar la lista del nombre de las ciudades ordenadas de menor a mayor, capacidad de público y nueva gira. Creo que este ya es como las entradas. Y un poco más complejo. La podemos revisar si quieren en la clase de ejercicios que va a venir más adelante en el curso. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos de la clase? Porque sé que tenemos algunas cosas pendientes que conversar algunas. ¿Sí? No, profe, todo Ninguna duda, claro. profe. Bueno, súper. Ya son las 9:25, entonces estamos cerrando la clase por hoy. Y nos vemos el martes. El martes ya vamos a estar viendo diccionarios, que es la otra estructura avanzada que vamos a ver en este curso. Así que nos vemos. Ok, profe, muchas gracias. Cuídese. Chao, profe, muchas gracias. Chao.